Hay muchas preguntas todavía sin respuestas, pero hay certezas también que tienen que ver, por ejemplo, con el ámbito funerario, ¿no? Y con la forma, cómo deben realizarse estas ceremonias fúnebres con aquellas personas que están contagiadas con COVID-19. Lamentablemente, en este caso en particular, según relata además su hermana Andrea, no se cumplió con ese protocolo. De hecho, ella la vistió, ¿no? Se sacó la mascarilla, la besó. Y de esto también da cuenta Gabriel Godoy, con quien vamos a entrar en comunicación, quien es trabajador de la funeraria que estuvo, lamentablemente, en este momento de tanto dolor de esta familia. Gabriel, te escuchamos, muchísimas gracias por tu tiempo, ya te vemos también en pantalla. ¿Qué es lo que nos puedes contar de la ceremonia fúnebre, donde lamentablemente se despide, ¿no?, a Fabiola? Hola Solé, al panel completo, mucho gusto. Buenos días. Muy buenos días. Mira, ¿qué podemos comentar? La Organización Mundial de la Salud hace muchos años que dictó, valga la redundancia, directrices sobre el manejo de cadáveres con diagnósticos complejos. En este caso, con COVID-19, está protocolizado usar el buzo encapsulado que hemos visto, escafandra, mascarilla, guante, cubre calzado. Ahí estamos viendo la imagen del funeral, donde estamos todos despidiendo a una paciente con leucemia. Así de simple. Nadie tomó más resguardo que, como digo, para atender a un paciente con leucemia. Gabriel, tú lo dices muy bien, existe un protocolo de la Organización Mundial de la Salud, existe un protocolo además que son ustedes quienes manejan y quienes conocen, porque son ustedes también quienes reciben, por ejemplo, el certificado de función. ¿Qué es lo que pasó en este caso? ¿Por qué esos protocolos no indicaron, o crees tú que no indicaron, ¿no?, la presencia del COVID-19 que habría hecho habría en definitiva hecho que una ceremonia como esta fuese totalmente distinta y ustedes también con la protección de vida? Claro. Nosotros por protocolo interno, cuando llega un fallecido, lo primero que se pide es el certificado de defunción para identificar la causa. En este caso, por las circunstancias, no teníamos el certificado a mano y lo vimos solamente cuando llegamos al hospital de Talca. Yo hice ingreso directamente a la morgue y Andrea, junto con el resto de la familia, hicieron el ingreso a urgencias y lo recibió un enfermero. ¿Ya? Ahí recibieron información que a nosotros tampoco se nos dio y que no coincide, como bien dice Andrea, con lo que había acaecido durante la tarde. Yo encontré que era mucho el tiempo de espera. Me acerqué a urgencias a buscar a Andrea. Y ella viene con el certificado de defunción muy compungida porque no entendía todo lo que había pasado. Llevaba días sin ver a su hermana y se ocupó básicamente de hacer el retiro de cadáver rápido. Cuando leo el certificado de defunción, la causa número 1 es insuficiencia respiratoria tipo 1. ¿Ya? La segunda es una hemorragia alveolar. Y la tercera es un síndrome linfoproliferativo. ¿Ya? Ante eso, yo leo la tercera causa y creo que es un estudio de leucemia. Ajá. ¿Tú lo dedujiste? Las dos primeras, el doctor Bernucci puede confirmar, pero las dos primeras dan para pensar que podía haber otro diagnóstico. Preguntémosle inmediato al doctor y saber, doctor, también si cuando se fallece a propósito de COVID-19, ¿eso se indica así, tal cual? Mira, no, en general no, porque la causa de fallecimiento, en este caso, lo que se pone es una insuficiencia respiratoria, que son los daños o el síndrome de daño que produce finalmente el COVID-19. Perdón que lo interrumpa, entonces con este certificado de función ¿podrían ellos haber supuesto que se trataba de COVID? Es que, a ver, lo que pasa porque lo primero era insuficiencia respiratoria. Lo que pasa es que cuando llegamos al punto de que hay que suponer es donde está el problema. Por eso, debiera decir diagnóstico de COVID-19. No necesariamente, porque a lo que voy yo que, a ver, aquí lo que... Solamente para explicar, la insuficiencia respiratoria es la incapacidad, digamos, que tiene los pulmones propios de poder oxigenar la sangre. Que puede ser causado por distintas enfermedades. Puede ser causado por muchas enfermedades, dentro de eso están las enfermedades infecciosas. La insuficiencia respiratoria es un tipo de diagnóstico que es bastante frecuente de manejar en las unidades de cuidados intensivos. Muchos pacientes ingresan. Ahora, generalmente ingresan, por ejemplo, en invierno por influenza
o por una neumonía bacteriana o por otro cuadro. Y en general uno, cuando un paciente fallece de eso, pone diagnóstico, fallecimiento por insuficiencia respiratoria. A veces uno nunca sabe exactamente el patógeno que causó esa insuficiencia respiratoria. Ya, entonces, perdón, para que vayamos viendo si está bien hecho. ¿Ese certificado de función es correcto entonces? Es correcto, sí. Perfecto. Es correcto en general. ¿Sí? Pero entonces, ¿cómo el servicio funerario, en este caso Gabriel, puede enterarse de que necesita actuar con un protocolo distinto? Porque acá efectivamente ella estaba contagiada con COVID-19. La atención de pacientes, que en general se realiza en cualquier centro de salud, y la atención de fallecidos, en general, eso está protocolizado. ¿Ya? El paciente, no es que el paciente fallezca y el hospital en el fondo hace entrega en un ataúd y hasta luego. En la atención de fallecidos existe un protocolo, ¿ya? Y existen ciertos tipos de fallecidos que en general no son muy frecuentes de encontrar. Esto no es muy frecuente que pase, ¿ya? Y por eso, y de ahí parte el problema. Perdón, ¿qué es lo que no es muy frecuente que pase? Que tengamos un manejo de fallecidos distinto por este caso, ¿ya? En general, los pacientes al fallecer, el sistema de salud chileno, sobre todo, no tenemos tantos casos de que tengamos que hacer manejo especial de fallecidos. ¿Ya? Como en el caso de COVID-19. Como en el caso de COVID-19. Quiero decir que en el caso de COVID-19 tampoco en el manejo de fallecidos existen tantas certezas. De hecho, lo que pasa, ¿por qué la Organización Mundial de Salud lanza un protocolo especial? Porque como no sabemos si hay un periodo de contagiosidad post-mortem, cuánto tiempo dura ese periodo de contagiosidad, qué pasa después con el manejo de fluidos, de fallecidos post-mortem. Se toman estas precauciones. Se toma como si fuera contagiosidad. Ya, entonces la pregunta acá de cajón. Porque si el diagnóstico que dice insuficiencia respiratoria puede corresponder a distintas enfermedades, pero el fallecido por COVID necesita un protocolo especial, ¿no debiese aquí indicar que, lo que Fabiola tenía COVID-19? No necesariamente, porque ¿qué es lo que nos pasa? Que muchas veces, por ejemplo, uno no sabe la etiología exacta de lo que pudo haber causado la muerte. Por ejemplo, una persona puede estar con COVID y estar súper grave por COVID y llegar una segunda bacteria, y finalmente esa bacteria es la que genera el descalabro final. Ahora, y no necesariamente es el COVID. El COVID contribuyó al fallecimiento, pero no necesariamente la insuficiencia respiratoria. Que requiere de un protocolo especial para tratar... Por eso, para allá voy. Lo que pasa es que el protocolo especial de manejo no depende de lo que diga el certificado de defunción. ¿De qué depende? Depende del manejo post-mortem que haga el centro de salud. Pero ahí hay un antecedente que se lo podemos presentar a Diego. Si eso depende entonces del manejo que indica el centro de salud, quien es finalmente quien hace entrega, Gabriel, quien hace entrega y ese manejo no depende del certificado de función, eso es lo que quiero decir. No depende del certificado de función, que fue la información, Gabriel, perdón, te cambié el nombre, que tú recibiste en ese momento. ¿Te dieron alguna otra indicación? ¿Alguien del personal de salud en ese momento del hospital te dijo algo más para que ejecutaras un manejo distinto? ¿Y en nada. ¿En qué momento, Gabriel, te enteraste tú y cómo te enteraste que Fabiola había sido diagnosticada con COVID-19? Comentábamos que nosotros, como funerarios, estamos muy al fondo en el eslabón de la cadena sanitaria, entonces no se nos ve. Escuchaba recién a Andrea decir que ellos les notificaron a las 2 de la tarde aproximadamente. Después del funeral. Claro, el funeral fue a las 10 de la mañana. Yo vuelvo a la oficina 10, 20 más tardar y seguí con mi vida normal. Había mucha tramitación que hacer asociada a la defunción, mucho que trabajar. Y en la tarde, tipo 6, 7 de la tarde, mi papá se acerca y me dice, mira, en redes sociales se está comentando esto. Y mi primera reacción fue llamar a Andrea. Y ella me confirma efectivamente que había, al menos en ese momento, sospecha de COVID. ¿Te enteraste por redes sociales? Sí. Increíble. Ahora, Gabriel, tal cual. En tu caso, ¿te hiciste los exámenes ahora? Sí, ayer se tomó PCR. ¿Ya? Estoy asintomático completamente. Ajá. Y lo que comentamos al principio, por las normas generales de la OMS por bioseguridad, tengo la costumbre de usar mascarillas y guantes. Ya. En este caso yo iba preparado para enfrentarme a todo escenario.
en el auto iban los buzos encapsulados, estaban las mascarillas, las escafandras. Íbamos preparados para el peor escenario. No se comunicó, nos preparamos para algo más simple como era una leucemia. Obviamente el riesgo de contagio es nada. Y trabajamos con esas normas. ¿Pero siguieron con mascarilla, con guantes y eso? Claro, pero no usaron el... No lo Nosotros usaron, sí, hasta el final. Hasta el final. Lo tenían. Al menos. Gabriel, finalmente estás a la espera entonces del resultado del examen. ¿Te has sentido bien, dices? ¿Estás asintomático? Sí, estoy asintomático y creo que lo que he tenido es más sugestión porque ha sido tal la presión. Sí, creo que Andrea, a nivel familiar, claro, deben entender, claro, la sugestión entre que escuchamos cosas por un lugar, por otra, pero los canales oficiales han sido súper eficientes. El doctor Bernucci hace una pregunta, perdón, importante. Doctor, lo escucho. Si estás haciendo cuarentena, ¿cierto, doctor? Sí, estoy en cuarentena preventiva obligatoria. Obligatoria, claro, mientras esperas la resolución del examen. El examen, la PCR negativa, no descarta que tenga el virus. Pero es lo que tenemos por ahora. Eso es muy importante. Pero por lo menos han tomado todos los protocolos necesarios para este tipo de situaciones. Debiera ser entonces cuarentena por 14 días. Aunque salga negativa la PCR, tiene que hacer la cuarentena por 14 días. Claro, y en eso está Escuchaste, Gabriel, importante ese consejo. Aunque te salga el examen negativo, debieras estar en cuarentena por 14 días. Te interrumpí cuando estabas diciendo algo, perdón. Sí, no recuerdo en qué iba. Ok. Bueno, pero nos quedamos nosotros en todo caso con la tranquilidad que te sientes bien, que además eres súper responsable. Lo recordé. La eficiencia del sistema de salud acá. Sí. Romeral, somos una comuna muy pequeña, nos conocemos todos. Entonces, apenas esto se supo, tomé contacto inmediato con la Seremi de Salud y no contestó el teléfono. Insistí y tampoco. Finalmente me comuniqué con la directora del Departamento de Salud Comunal. Ella me notificó lo que estaba pasando efectivamente. Me contuvo, me calmó, debo reconocer que la primera reacción es de shock. Y de miedo también. Y desde ese momento, de miedo, mucho miedo. Y desde ese momento hasta ahora, el Departamento de Salud de la Comuna de Romeral ha estado muy pendiente de todo lo que yo hago, de todo lo que necesite, de los síntomas que vaya presentando. La señorita Catherine Concha de verdad ha estado al pendiente de todo. Qué bueno. Ya. Pero eso es súper importante también y te decía yo que nos queda la tranquilidad de que te sientes bien, que eres un ciudadano súper responsable, que está haciendo su cuarentena preventiva obligatoria, además la espera de los resultados. Te mandamos un abrazo, Gabriel Godoy. Muchas gracias por conversar con nosotros y por tu tiempo. Gracias a ustedes. Gracias.